Vamos a otras informaciones. La CONADI entregó subsidios para la compra de tierras con una inversión de 12.700 millones de pesos. Estuvimos en aquella ceremonia. En esta actividad haremos entrega de 70 certificados. Por una cuestión de aforo permitido en esta actividad se entregaron solo 70 certificados de subsidios para la compra de tierras a un grupo representativo, ¿no? Ellos forman parte de las 508 familias beneficiadas de la provincia de Cautín, en donde CONADI invirtió 12.700 millones de pesos, con un monto de hasta 25 millones de pesos por cada familia. Según la corporación, se han hecho todos los esfuerzos para no detener la entrega de los beneficios para las familias indígenas, y este concurso fue el primero en la historia en desarrollarse con postulaciones completamente en línea, sin la concurrencia a las oficinas, previniendo así los peligrosos contagios del coronavirus. Voy a trabajar mi campo yo, voy a sembrar, voy a construir casa yo creo también, porque tengo 3 hijos maravillosos que tengo y mis nietos, sí. Entonces yo cuando me llamaron me puse muy contenta, que a las veces como que tenía ganas de llorar, la verdad. La verdad es que feliz, no esperaba recibir este beneficio de miles de personas que postulan, no pensé que iba a salir beneficiada en realidad, así que no, estoy muy contenta por esto. ¿Hace cuántos años esperaba esto? Es que la verdad postulé el año antes pasado, si no me equivoco, así que me pilló como por sorpresa el llamado de la semana pasada, que ya era beneficiaria del proyecto de adquisición de tierra, si no me equivoco, entonces no, contenta, feliz. Para la gente que se adjudica este beneficio de CONADI, que son hasta 25 millones de pesos para poder comprar tierra, que es un beneficio sin cargo de restitución, aquí no hay una devolución que hacer, que les va a permitir adquirir tierra. El sueño principalmente del mundo mapuche, la vinculación que tienen con la Ñuque Mapu, les va a permitir iniciar una vida y de aquí en adelante desarrollar su plan de vida con desarrollo productivo, con una vivienda, que es lo que nosotros como gobierno del presidente Piñera queremos hacer. Todo lo que se hace siempre va a ser poco para las necesidades de la gente, pero se ha puesto énfasis en situaciones donde hay mayor necesidad, y quiero decirte que las postulaciones son muchísimas y los beneficiarios son muy pocos, entonces quienes hoy día están siendo beneficiados tienen que estar agradecidos.